Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Vamos a estudiar en este día lunes de Semana Santa, qué es lo que pasó el día lunes en la última semana que precisamente nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y para ello vamos a emplear un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 17. Le invito a que usted tenga en su mano su Biblia para que pueda corroborar también algunos de los pasajes que estaremos dando a lo largo de este breve estudio. San Marcos capítulo 11 versículos 12 al 17 dice de la siguiente manera. Ahí vamos a encontrar dos eventos que tuvieron ocasión en este día. Dice de la siguiente manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire, si se da cuenta aquí en estos breves versículos tenemos dos eventos que sucedieron en el mismo día. El primero de ellos es la maldición de la higuera, y vamos a ver cada uno de ellos por separado. Antes de entrar a este breve estudio de la higuera, me gustaría compartirle una charla que yo tuve hace tiempo con un experto precisamente en producción de árboles que producen fruto, básicamente. Y le decía, es una charla que yo tuve con un amigo de hace muchos años. Me topé con él y es un amigo de la adolescencia. Él estudió para ingeniero agrónomo y se especializó precisamente en la explotación de árboles frutales.
Aunque usted escuche un poquito feo esto de explotación de árboles, lo que en realidad se hace en la explotación de árboles, se trata de optimizar los recursos para que los árboles produzcan frutos de buena calidad y que sean aptos para el consumo humano. Mire, entre muchas otras cosas que estuvimos platicando, que estuvimos charlando, comenzamos a dialogar sobre temas bíblicos. Y recuerdo que en aquella ocasión hizo el siguiente comentario. Él me dijo lo siguiente: oye, sin afán de ofender, pero la verdad, ese Jesús que menciona la Biblia, sin duda era un buen carpintero. Caray, le dije, ¿por qué? Respondí un poquito asombrado. Muy fácil, porque de agricultor, me dice, no tenía ni la más mínima idea, ¿sí? Yo le dije, ¿y en qué te basas para decir eso? Me dice, mira, a decir verdad, no he leído muy bien la Biblia, pero si no mal recuerdo, hay un pasaje que habla de una higuera a la cual supuestamente maldijo y que con el cual no estoy de acuerdo con lo que él hizo y eso me molestó un poco. Sí, le confirmé este comentario que él me hizo. Aunque en realidad, mira, hay dos pasajes que sustentan este hecho. El primero es en Mateo 21 y el segundo es Marcos capítulo 11. Y le dije, ¿y por qué no coincides entonces? ¿Y qué te molesta de lo que él hizo? Bueno, dice, no recuerdo muy bien, pero creo que lo que leía decía más o menos que Jesús iba caminando y a su paso vio una higuera que tenía muchas hojas y quiso tomar un fruto, pero no encontró ninguno, porque no era tiempo de higos. Y ahí dice lo que leí, así más o menos decía. Y entonces, como no encontró fruto, la maldijo. Así es, le dije, lo que comentas está precisamente en Marcos capítulo 11. Pues mi querido amigo me dice, déjame decirte que posiblemente acababa de pasar la primavera o en esa ocasión que menciona el pasaje, también pudo darse el caso que ese año esa planta no iba a producir ningún fruto. Sí, le pregunté, ¿y eso por qué? Contesté así un poquito medio intrigado. Él me dijo, este árbol en particular en primavera produce fruto temprano sobre las ramas que crecieron precisamente el año anterior, antes de llenarse nuevamente de hoja. Si el árbol, me dice, no tiene higos verdes cuando aparece el follaje, entonces no habrá higos al menos esa temporada. Pero déjame decirte que hay algo que sí me asombra. A ver, dime, le respondí. Lo que no entiendo bien es cómo fue que la higuera se secó o se marchitó tan rápido. Yo creo que Jesús debió tener mucha autoridad para hablar de esa forma y provocar semejante reacción. En efecto, mi querido amigo, le contesté, si gustas, yo te puedo ayudar un poco a entender esta parte. Vayamos precisamente a las Escrituras y entendamos juntos este evento. Eso fue lo que yo comenté con él. Y al igual usted también se ha de quedar con esa duda, ¿qué fue lo que motivó precisamente que Jesús maldijera esa higuera? Y para entender un poco este evento, entonces, tenemos que revisar los usos y las costumbres que predominaban precisamente en ese tiempo en el pueblo judío. Mire, desde tiempos antiguos había varios árboles o varias plantas cuyo fruto era muy importante para el pueblo de Israel. Sí, del pueblo de Israel también se desprende precisamente el pueblo judío. Pero principalmente, mire, de estos árboles predominaban tres de ellos. Uno era el olivo, otro era la vid y por supuesto el otro era la higuera. En la Biblia se mencionan en múltiples ocasiones cada uno de estos árboles. Y el fruto que producía cada uno de ellos era muy apreciado por el pueblo, ya que formaba parte de la dieta básica. Para el caso de los higos, estos podían consumirse frescos o secos. Con ellos también se elaboraba panes, y aunque usted no lo crea, en ocasiones también se hacía una especie de masa o una masita, la cual usaban como remedio precisamente para curar las úlceras o las llagas. Y esto queda registrado precisamente allá en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 7. Dice de la siguiente manera, Segunda de Reyes 27. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Ahí es donde está registrado precisamente el uso medicinal que en ocasiones se le daba a esta pequeña masa de higos. Ahora, junto con la vid, la higuera también llegó a ser un símbolo de prosperidad y de seguridad.
Así lo enmarcaban algunos pasajes, o queda enmarcado en algunos pasajes, como Primera de Reyes, capítulo 4, 25, que dice: y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Pero también está registrado en Miqueas capítulo 4, versículo 4, donde dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Por último, también tenemos Zacarías capítulo 3, versículo 10, donde dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ahí precisamente entonces encontramos que tanto la vid como la higuera eran símbolo de prosperidad y de seguridad. Ahora, sin embargo, cuando el Señor Jesús usa la higuera para maldecirla, no es que él no conociera precisamente la época de cosecha del higo. En realidad, mire, esta situación le brinda una oportunidad para ofrecer una nueva enseñanza a sus discípulos. La usa como un emblema, que a su vez se vuelve precisamente también como una especie de parábola en referencia al pueblo de Israel. Mire, este pueblo no había respondido al llamamiento del Señor, y es por ello que anuncia un juicio en contra de ellos. Ahora, este árbol, así como lo describe el evangelista Marcos, presentaba las hojas que vienen precisamente con los primeros frutos. Y como viene señalado ahí en el Evangelio según San Marcos, no era tiempo de frutos. Posiblemente Marcos se refería a la época de verano. En esa época es cuando se da la verdadera cosecha de higos. Y para ser un poco más claros, la presencia de las hojas en el fruto es indicación de la profesión religiosa del pueblo judío. El pueblo judío o el pueblo de Israel tenían una profesión religiosa que no tenía fruto, era sin fruto, una profesión religiosa sin fruto. Y esto también constituye una solemne advertencia acerca del peligro del nominalismo religioso en general, y este nominalismo que incluso está en nuestros días. Pero hay una esperanza, mire, según una antigua profecía, la higuera de Israel debería reverdecer al final de los tiempos, o al menos en ese sentido muchos interpretan así lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 32 al 33, donde dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces le decía, la higuera era más que nada una representación del pueblo judío. Ahora, recuerde que en el pasaje de Marcos que habíamos leído, también estaba otro evento importante. Sigamos revisando entonces los evangelios y veamos que está otro evento más en ese mismo día, y en el que Jesús nuevamente demuestra su autoridad. Y esto ocurre precisamente en el templo. Mire, el pueblo de Israel tenía varios lugares sagrados de adoración. Sin embargo, el más significativo y a su vez el único permitido por Dios para ofrecer sacrificios era el templo de Jerusalén. Pero, ¿qué provocó el enojo del Señor Jesús? Usted a lo mejor se preguntará esto. ¿Qué provocó o qué hizo que provocara el enojo del Señor Jesús? Mire, para que tengamos una idea más clara, tenemos que situarnos precisamente en el contexto adecuado. El templo, mire, básicamente había tomado el lugar del tabernáculo. Y recordará que este último, el tabernáculo, tenía varias secciones, o se dividía en varias secciones. Bueno, el templo estaba situada sobre una superficie más o menos de 5 hectáreas aproximadamente. Y le decía entonces, este segundo episodio que vemos en la porción precisamente de los evangelios, ocurre precisamente en este lugar, en una de las secciones denominada Patio de los Gentiles. Si usted revisa bien los pasajes de cuando está Jesús ahí en el Patio de los Gentiles, Jesús jamás entró en el lugar santo, porque esta sección del lugar santo era exclusiva para los sacerdotes. Y al igual que con la higuera, este acto también le dio oportunidad para demostrar una nueva enseñanza al pueblo en general. Tal vez fue la única ocasión en la que Jesús obró con violencia física, pero al realizar dicho acto, no solo denunció las malas prácticas de los traficantes o de los comerciantes que se encontraban precisamente al interior,
sino que desafió también la autoridad de los saduceos. Los saduceos eran unos líderes religiosos en ese momento. Estos saduceos les habían dado precisamente permiso a los comerciantes para realizar sus negocios fraudulentos. Y por supuesto, también esto les dejaba grandes ganancias a estos líderes religiosos. Ahora, póngase usted en el lugar de aquellos que acudían a adorar en dicho lugar, a adorar ahí en el templo de Jerusalén. Muchos de ellos venían desde muy lejos y lo hacían por lo regular una vez al año. Es más, había quienes lo hacían solo una sola vez en toda su vida, porque no podían asistir más tiempo debido a sus recursos, tal vez debido a la distancia tal vez que se encontraban. Pero los negocios que ahí se hacían aparentemente tenían la finalidad de facilitar precisamente los sacrificios para todos aquellos que venían desde muy lejos, ya que evitaba precisamente que ellos transportaran animales por varios días y a través de largas distancias, y que al final terminaran siendo rechazados estos animales por haberse dañado durante el viaje. Pero no solo eso, mire, en el templo también se pagaba un impuesto. Y este impuesto debía ser cubierto con moneda hebrea, ¿sí? Y los peregrinos muchas veces traían consigo moneda romana o moneda griega, la cual por supuesto debía ser cambiada. Por eso es que había este tipo de negocios ahí, tanto el de venta de animales como el de cambistas, ¿sí? Viéndolo de esta manera, entonces, las actividades de cambio y venta de animales y cambio de divisas eran necesarias. Los comerciantes, por supuesto, atentos a estas necesidades, aprovechaban al máximo estas desventajas que tenían los peregrinos. Cobraban precios exorbitantes y engañaban precisamente a los visitantes. Así pues, entonces, Jesús condena una práctica impropia que se hacía en el templo, ¿sí? Una práctica impropia y una práctica abusiva y deshonesta para el lugar precisamente en el que se encontraban, ahí en el templo. Jesús, mire, consideraba que la venta de animales y el cambio de moneda debían hacerse, pero no dentro del templo, sino fuera del recinto del templo, no en sus patios, sino fuera de ellos. Ahora bien, pongamos atención a las palabras que emplea Jesús en este pasaje. Jesús dice, mi casa, casa de oración será llamada. Y aquí Jesús está citando lo que dice el profeta Isaías, allá en el capítulo 56, versículo 7, donde dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mire, otra situación que tal vez también indignó al Señor Jesús fue el ruido y el movimiento del comercio en el templo, debido a que hacía imposible precisamente la oración y la meditación. Y estas dos cosas, estos dos aspectos, habían sido el propósito principal, el propósito establecido por Dios para dicho lugar precisamente. Ahora, ¿se da cuenta entonces las razones que tenía el Señor Jesús para actuar de esta manera? Tanto la gente como las autoridades del templo entonces eran culpables de codicia, de extorsión y de profanación de la casa de oración. En otras palabras, lo que había en el templo no era un culto a Dios, sino un mercadeo de la fe, que enriquecía a la alta aristocracia sacerdotal y sumía más en la pobreza sin misericordia al pueblo en general. Jesús entonces asume y ejercita su autoridad como Mesías y se atreve precisamente a reprimir ese abuso político y ese abuso financiero. Para ir concluyendo, mire, este evento nos deja una gran enseñanza. Así como sucede en Jerusalén, al interior del templo, donde había gente que lucraba con la fe, hoy día, mire, no es muy distinto. Existen muchos lugares en donde se hace básicamente lo mismo. Tal vez ahora no se vendan animales o no se cambien monedas, pero hay lugares en donde engañan a la gente que asiste, diciéndoles que si compran cierto producto, tendrán bendición o tendrán sanidad. Si no lo compran, entonces acarrearán maldición en su vida, ¿sí? Hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos sacerdotes que enseñan de mala manera a la gente, que engañan a la gente con falsas enseñanzas precisamente, supuestamente bíblicas y acomodadas
a su conveniencia, porque lo que quieren es sacar un provecho, lo que quieren es sacar un dinero. Pero no es el único lugar donde se da esto. Mire, en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana también vemos codicia, también vemos extorsión. Y es nuestro deber precisamente como iglesia de Cristo denunciar este tipo de situaciones. Hoy día, mire, vivimos en una sociedad que cada vez más está limitando precisamente a los predicadores a denunciar tales abusos en la política, tales abusos también en los negocios e incluso en la llamada equidad de género. Aun cuando éstas invaden precisamente en muchas ocasiones el reino de la moral y la religión. Jesús, mire, si usted se da cuenta en este día que Él estuvo en la tierra, Jesús no dudó en absoluto en denunciarlo, en denunciar estas malas prácticas, aun y cuando esto le llevó a la cruz. Es nuestro deber entonces como iglesia cristiana precisamente también seguir sus pasos. Vamos a terminar este breve estudio con una oración. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a terminar este devocional también con esta oración. Gracias, Señor Jesús, por mostrar tu autoridad como Rey, como Salvador. Permite que esto que hemos visto hoy día a través de estos pasajes nos enseñen y nos animen a seguir tus pasos, que nos den la seguridad que tú tienes todo bajo control en nuestras vidas. Permite que nosotros seamos hacedores y no solo oidores de tu palabra, que podamos ponerla en práctica día a día. Bendito seas por siempre. Amén.